La doctora Savage es una prestigiosa profesora de teología y filosofía en la Universidad de Santo Tomás en Minnesota. También es profesora en la Universidad Franciscana de Ohio. Gran estudiosa de la vida de Santo Tomás de Aquino, la doctora Savage tiene un interés particular en cuestiones contemporáneas. Una de sus últimas tareas se ha centrado en el significado del trabajo humano y la vocación. Deborah Savage focaliza su obra en el pensamiento social católico y sus categorías teológicas fundamentales. Asimismo, es una conocida investigadora del significado teológico del trabajo como un lugar para la conversión y santificación personal. En el siguiente reportaje, la doctora Savage explica detenidamente el papel que desempeña el trabajo en el proyecto que Dios tiene para la humanidad. So our question tonight is El creating wealth interrogante a de hoy es virtue is si perhaps crear somewhat riqueza es una virtud controversial. o no, lo que resulta Those that know bastante me know that controvertido, I kind aunque of los que me gravitate conocen towards saben de questions mi like that. afición por este tipo de But let me cuestiones. end the Permitan suspense que to termine begin con el with. suspense The para answer empezar con la is respuesta, que yes. es un claro sí. Though Para for the beneficiar benefit tanto of a los both the free partidarios del libre marketers and the mercado como a los skeptics in the escépticos, hay audience, más en mi there is argumento de more lo que to my ustedes pueden argument than pensar. you might think. Comenzaré con una pincelada de I want historia to para start poner though el with tema a en wee bit of perspectiva. history to put all El this debate in es sobre el perspective. estatus moral de la The riqueza y, debate en about the particular, moral quién status se of queda con wealth, ella y cómo se and in distribuye. particular, who Karl gets to keep Marx it no fue el and primero en how it should plantear be las cuestiones de distributed, esta is an conversación, ancient por lo one. que mi tesis está basada Karl en la Marx was suposición not the de que estamos first to hechos a raise the imagen de un Dios questions at creador. stake in our En conversation consecuencia, tonight. poseemos un impulso dado por So Dios my para thesis crear. is grounded in the Según este assumption that we're made impulso, in the se crea image of a riqueza God tanto del ser who como del potencial creates, material. by the way. Si somos llamados a And desarrollarnos consequently hasta possesses convertirnos en a la God, persona que Dios ha creado, consequently we poniendo possess a nuestros dones God-given únicos al impulse to servicio de Dios create. y de la humanidad, In acting on this entonces esto impulse, se wealth of convierte en both una being realidad. and potentially of material is Primero, created. ejerciendo el impulso dado If por we are Dios de called to convertirnos develop en into the nosotros person mismos. God has Y created es by la putting our persona, unique gifts es el at the ser service of humano God quien and se convierte humanity, en la then fuente de this riqueza. becomes a reality En su first encíclica by Labor en exercising the Exercens del trabajo God-given humano, impulse to el Papa Juan become Pablo II ourselves. señala que el primer libro del And it is the Génesis human nos muestra person, que el as llamado he trabajo es becomes una who dimensión he is fundamental meant de to la be, existencia that humana. is the source Dios dice en of el wealth. versículo 28 que el trabajo sea In his fructífero y se encyclical multiplique Laborem y llene Exercens la on tierra human y work, la sojuzgue. Pope John Paul II points out that the first ¿Eso book of viene antes Genesis o shows después del us declive? that the call to Viene work is antes a y no fundamental después. dimension El of trabajo no human es un castigo por existence. el pecado. God Así calls us pues, to si work in viene verse antes del 28, declive, ¿qué 128. significa? Be El fruitful trabajo and es bueno, multiply and así lo fill dijo the Juan earth Pablo and II en su subdue it. encíclica. Así A es como nos question I always convertimos en quienes ask somos. does Estamos that come destinados a ser before or after the trabajo. fall? El trabajo es algo bueno para Genesis muchos, porque aumenta nuestra 1:28. humanidad en el sentido en What el do que you nos think, hace más before seres or after humanos. the fall? Las abejas, las hormigas, los zorros, los animales en general, no trabajan, Before, very trabajamos good, nosotros. excellent. So what? Podríamos hablar de ello, pero será en otra If it doesn't charla. come after the fall, work is De todas not formas, el punishment for trabajo no sin. es un castigo por el Yeah. pecado, sino que es el So it comes medio en before el the que fall, so trabajamos what? nuestra What salvación. does that mean? Estamos llamados a trabajar porque así es como se establece una participación That en work la is good. creación. Thank you very much. What's your name, young man? You're really on the ball there. Yes, La that's right. naturaleza Work is sacramental good. del trabajo humano y Work de is sus how, as JP2 resultados en la says in that creación de Dios encyclical, es that's how we buena, become, y in nuestro part, who we're trabajo meant to puede ser be. una forma de cooperación con Work is a Él good thing for para man, he crear las says, condiciones because it que increases fomenten el our desarrollo humanity. In a humano, sense, it makes lo us cual more of a es human la being. definición del bien Bees común. and ants and, Esta foxes, those comprensión guys, del they don't work. trabajo We es work. fundamental en la parábola de Yeah. los talentos Okay, en so I Mateo wish I could go into 25, that. That's another 14, talk. But 30. anyway, En ella se nos so da work is una not a punishment indicación for sin. adicional de la Rather, it is the naturaleza. milieu in which Esta we work parábola out our familiar salvation. compara el We reino are de Dios called con la to work historia de because un hombre that que va de is how we viaje y deja parte de su participate riqueza in a sus creation. trabajadores. No les dice lo que tienen que Here is hacer. established La the riqueza es fundamentally así. sacramental nature Suena of all human familiar, work la and of parábola de its talentos. results. El God's derecho que les creation is deja a good, sus sirvientes. and our work can A be a cada form uno of de ellos les cooperation da with Him una in parte de su creating riqueza, the de acuerdo con conditions su that capacidad. foster human development, Es una which cita de is las the Escrituras. definition of the common good. Al primer sirviente se le This dan 5 understanding of talentos, work is al foundational segundo se le in what dan 2 follows. y Now, al the tercero parable of se the le da talents. 1. That's at Matthew Cuando el 25, amo 14 through vuelve, 30. You're probably exige la fairly familiar contabilidad. with it.
Los dos And primeros here we are given servidores han ganado más further riqueza indication of the con lo que nature se les of dio. this call. Ambos This duplicaron la familiar inversión parable original. compares the kingdom of God to Ambos the son story of a man recompensados con going on a una journey promesa de who cosas leaves mejores some y of son his wealth bienvenidos with al gozo de his su Señor. servants. I El have the siervo bueno y verses here, fiel but you probably can entra en write el those gozo down del with amo. me, right? Pero el So, tercer sirviente enterró su he does único not talento en la mention tierra, what is to be done explicando with the que tenía wealth. Is miedo this del sounding enfado familiar? de su amo The en parable caso de tells, que lo right? perdiera. That Se is left quedaría up to sin the three nada para servants, each devolverle of al whom is amo given a más share of the que lo master's que el amo le wealth había dado al according principio. to his Lo ability. llamarían That's a quote inútil from the y lo scripture. llevarían a la oscuridad, The mientras que el first servant is sirviente given 5 atribuiría talents, su the second fallo is al given 2, miedo. and the third is given El amo 1. tiene un diagnóstico diferente When the y es el master returns, siguiente. he demands an El accounting. sirviente ha demostrado The ser first holgazán 2 porque no servants have consiguió earned ningún additional beneficio de lo que se wealth le with había what dado. they were given, El retorno both del amo doubling se the iguala a la original segunda venida de investment. Cristo, momento Both en are el cual rewarded with debemos a promise informar of que greater en su things and ausencia hemos hecho welcomed algo productivo into con lo que the se nos dio. joy of the master. El hecho de Well que done, ambos siervos good and faithful fieles servant. recibieran la misma Enter into the recompensa joy of nos the master. enseña que lo que se But the valora third servant no son los logros buried en un his one sentido talent in the cuantitativo, ground, claiming sino to la be afraid of the fidelidad master's del wrath, compromiso. were he to lose it. La fidelidad del He has compromiso nothing to reflejada give en la back to the actividad master other than what the incondicional. master originally Aunque la gave base de la him. parábola es más una He is advertencia called que un worthless estímulo, and sent como into así lo the demuestra el darkness. espacio que se le da al castigo While del the tercer servant sirviente, attributes his la failure mayor to parte de la fear, the parábola master está has a dedicada different a eso. diagnosis. Espera The ser servant has shown elogiado por su himself to be cautela, lazy pero el amo because he made no simplemente lo profit considera un holgazán. on what he was No se given. le puede condenar porque tiene poco, The master's sino return porque is no equated multiplicó with the lo que second tenía. coming of Christ, at which A aquellos point que han desarrollado su we must talento be o su able to ingenio report that se les in dará his más. absence we En have cambio, a done los que no something lo han hecho productive perderán with todo. what we were given. Algunos eruditos han The dejado fact el that both of mensaje the de la faithful parábola al slaves nivel de una lección received the moral. same reward illustrates Otros dicen que that se what trata is solamente valued del is not sabio one's uso del dinero. accomplishments in También a están los que quantitative piensan que va sense, dirigido a los but the escribas, fidelity a of one's aquellos a quienes se commitment, les ha confiado la the palabra de fidelity of Dios. one's commitment Por lo tanto, son as mirrored responsables in del one's conocimiento de la wholehearted presencia del reino. activity. La doctora Deborah But the Savage basis of the señala que parable en is este pasaje todavía hay más that de of lo a que se ha warning explicado hasta ahora. than of La razón encouragement, real as del evidenced castigo que by the recibió el space given to sirviente the malo punishment of y the third cuál es slave. Most exactamente of la the base de la parable is devoted to recompensa de that. los siervos He fieles. expects to be commended for his Metafóricamente caution, hablando, but the master lo pondremos en términos merely económicos. slothful. Esto no es contabilidad de He is costos, condemned pero se not because asemeja a he los had talentos little, que quedan. but because he did Los not sirvientes multiply pensaremos que what son he el had. capital. El amo les To dejó those toda who su have riqueza, developed lo their que talents, claramente more significa will que be el único y given. verdadero dueño del capital es But to Dios. those who have not, A cada those uno who de los have not sirvientes se les da lose un poco de capital everything. para trabajar con él. Pero los dos Some sirvientes scholars fieles have lo left aprovechan, the message of duplican the el parable regalo at the level of original, a simple es moral decir, lesson. crean o al Some menos say it's just descubren about the nuevo wise use of capital. money. El hecho es Others que now no argue solo that it ganaron is intereses addressed to the sobre los scribes, talentos to que les those who fueron have been dados, entrusted with no the word of simplemente God and depositaron therefore sus talentos en responsible los for the banqueros. knowledge of the presence of the Hoy kingdom en of día God. Yeah, se I would ganan point out toneladas de there dinero is still haciendo more to eso. this passage than heretofore considered. No What is se the actual reason for trascendieron the a sí punishment mismos, visited no se on the wicked extendieron a sí servant? mismos, And just sino que fueron más allá. exactly what is the Desarrollaron basis of nuevos the faithful talentos, servant's cooperaron con el reward? maestro para Let us put it desenterrar metaphorically in recursos economic que de terms. otra This manera is habrían exactly how it's permanecido to come in. It's a enterrados. little closer. The talents left with the servants can be understood to be capital. The master left El all his significado wealth de with este them, pasaje, which tells de us esta clearly parábola, that parece the estar only claro. true owner of Jesús capital no is está God. hablando solo de la realidad externa Each que of the nosotros servants is llamamos given a dinero. little capital Lo to que work with, significa es que but the debemos two tomar faithful nuestro servants potencial, actually leverage los it. dones que They nos dieron al double the ser original concebidos y gift of nacidos, talents. y That desarrollar is, en they nosotros mismos create los or at diferentes least dones que uncover yacen new latentes en capital. nosotros, hasta que The cooperemos fact con is they did Dios not simply para earn interest on the traerlos a la talents they were realidad, given. They did not a la merely deposit their fructificación. talents with
No importa lo que ganemos con nuestros dones, lo importante es que descubramos nuestras capacidades, que no nos damos cuenta que tenemos y las pongamos a trabajar al servicio del reino de Dios, al servicio de la humanidad. En cuanto al siervo holgazán, en el versículo 24, leemos que descuidó invertir su talento porque supuso que el maestro era un hombre duro, quien cosechaba donde no sembraba y recogía donde no extendía. Esta suposición está en la base de su afirmación de tener miedo de la ira del amo. A los ojos del sirviente, el amo era un explotador, quien meramente acumulaba riqueza que él no ganaba. El sirviente es condenado por su imperfecta comprensión del carácter del amo, quien lo ve como una artimaña para ocultar la pereza del siervo. Lo que el siervo nunca cuestiona es la naturaleza y origen de su talento original. El siervo ignorante no entendió la obligación de multiplicar su propia riqueza existencial. Fue castigado porque no trascendió el regalo original que le dieron. El mensaje es: descubre quién eres tú y cuéntalo en voz alta, en beneficio de toda la humanidad. El amo ve claramente la idea de depositar el talento en los banqueros y ganar intereses como una estrategia de segundo orden. Castiga al sirviente que, por lo menos, debería haber dado ese paso y que, como mínimo, hubiera recibido intereses de su dinero. Pero el amo no está a favor de este enfoque pasivo. Le interesa más poner los talentos a trabajar. Al mal siervo le quitan el talento para dárselo al siervo que sabía cómo crear riqueza adicional, para que la suposición del mal siervo no siga vigente en nuestra cultura actual, cuando hablamos de los matices morales omnipresentes y alienantes, de la teoría de que cualquier persona con riqueza debe haberla obtenido a través de la explotación o la manipulación. Ciertamente, esta riqueza puede ser robada. Ciertamente puede ser acumulada. Estos son males contra los que debemos luchar. Sin embargo, primero tenemos que crear, a través del esfuerzo, llevar una idea a una forma concreta. Quizás algunos de ustedes estén soñando con hacerlo. A través de la capacidad de producción del talento humano, a través del trabajo humano, esta realidad se ha distorsionado hasta cierto punto, porque muchos han aprendido que en realidad el dinero se puede obtener simplemente depositándolo en los banqueros, y muchas personas lo han hecho de diversas formas. Por ejemplo, el número de millonarios creados en las últimas décadas simplemente a través de inversiones inteligentes en el mercado de valores, comprando y vendiendo, comprando barato y vendiendo caro. También podemos hablar de los que desmantelan los activos productivos de una empresa y los venden para obtener beneficios. Otros son los multimillonarios creados y destruidos al participar en el nuevo mercado del Bitcoin. En la mayoría de los casos, esto no es creatividad humana, sino inteligencia humana. Sin embargo, no es el tema que tratamos aquí y ahora. Con esto no queremos negar que invertir en el mercado de valores sea una estrategia legal y moral para acumular riqueza, pero sí que supone la existencia de personas que saben cómo crear productos y servicios que satisfacen las necesidades de los clientes, así como la manera de desarrollar la infraestructura y sostener una empresa rentable. Este hecho es enormemente difícil. Cualquier persona puede empezar algo para que siga funcionando, lo que requiere creatividad y tenacidad. Así es como descubrimos los talentos que ni siquiera sabíamos que teníamos. La parábola de los talentos no habla de riqueza monetaria, sino de sus recursos. Esta enseñanza deja claro que el origen de la verdadera riqueza es Dios, el único dueño real del capital. Pero este capital se comparte con nosotros en forma de los dones internos del ser humano. Estamos llamados a multiplicarlo, cooperando con Dios en el trabajo que llevamos a cabo. Lo que respalda esta tesis es el hecho de que muchos de los ricos también carecían de libertad. Han tomado el hábito de acumular riqueza material y pueden haber nacido accidentalmente en condiciones en las que su adquisición era posible. No obstante, en el mundo
embargo, cada vez más vivimos en una cultura en la que el bien se ha reducido a la libertad de acumular cantidades cada vez mayores de riqueza material, ignorando el hecho de que una estrecha atención a estos fines reduce a la persona misma al estatus de esclavo. En realidad, es un obstáculo para la auténtica felicidad humana. Quizás la solución tanto al sobreconsumo de los países occidentales como a la pobreza del tercer mundo esté ligada a una comprensión de lo que constituye la verdadera libertad. Todos podemos ser esclavos de algo. La libertad hay que buscarla no en la riqueza material, sino en el proceso continuado de autotrascendencia que nos lleva a convertirnos en todo lo que somos. Por este motivo, no nos interesa la libertad de tener, sino la libertad de ser. Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿en qué consiste esto? Parece evidente que nuestra vida en la tierra y en el cielo depende del desarrollo de los dones personales que Dios nos ha dado. El argumento de la doctora Deborah Savage es que al hacerlo se crea riqueza de ser y riqueza de bienes materiales. En este sentido, el ser humano coopera con Dios en su creación continua y es la fuente de riqueza. La doctora ha señalado una comprensión de la libertad que conduce a la acción humana y potencialmente al florecimiento humano, señalando que el dilema tanto de la creación de riqueza como de su distribución solo se puede resolver si comprendemos cómo la voluntad humana puede conducir al bien, pero al bien de verdad. Además, esta capacidad es la que permite a aquellos cuya vida parece una lucha sin sentido encontrar autonomía y felicidad. Incluso pueden ayudar a aquellos que piensan que la vida está bien tal como es. El fin del sentido de la vida humana solamente se puede encontrar mediante el ejercicio de la libertad de elegir el bien. Through an attempt to understand how human willing can lead to the good, the real good, and further that it is this capacity that will enable those for whom life seems a meaningless struggle to find both autonomy and happiness. It may even help those who think that life is just fine the way it is. In the end, the meaning of human life can only be found through the exercise of the freedom to choose the good.